Hoy entonces tenemos la quinta presentación para Cuaresma. En el camino hacia la resurrección, la vía de vida, estamos mirando varios pasos paradójicos, pasos que parecen extraños, pero que son esenciales para nosotros en nuestro camino hacia la madurez en la vida espiritual. Recordamos que hemos mirado la historia del hijo pródigo y que es necesario estar perdido para ser encontrado, descubrirse como perdido. Importante soltar lo que tenemos para poder recibir la abundancia que Dios desea ofrecernos. Importante recordar que es en nuestra debilidad que la fuerza de Dios se manifiesta. Y es importante recordar que hay que arriesgarse para poder descubrir una seguridad fundamental y esencial. Hoy, con la historia de Pedro y su negación de Jesús, recordamos y descubrimos que es esencial caer o fallar para poder ser perdonado. El perdón viene y se entiende y se conoce solo porque uno ha caído o ha fallado. Hoy, el mensaje esencial les voy a dar al inicio. El mensaje esencial para hoy es que si uno no ha fallado, si uno no ha caído en alguna forma, es imposible entender y comprender el valor del perdón y la importancia del perdón para mantener su relación no solamente con Dios, sino con los demás. El perdón es esencial, pero si uno nunca ha sentido la necesidad de ser perdonado, es muy difícil que uno comprenda cuán importante es el perdón. Tenemos delante de nosotros hoy Pedro quien era un ejemplo de los discípulos. Pedro quien tomó el lugar primordial para lanzarse en cualquier momento que Jesús quiso que alguien hiciera algo. Pedro era uno de los primeros para responder al llamado de Jesús de ser un seguidor. Pedro era uno de los primeros casi siempre para ofrecerse como voluntario. Sí, Señor, bueno, yo me salgo del barco, ¿verdad? Entonces Pedro se ofreció. Ninguno de los otros se ofreció a salir del barco la semana pasada. Pedro es uno de los que era el primero para decir a Jesús no. Y varias veces lo hizo. Jesús le pidió, ¿quién crees que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, entonces yo tengo que morir para que puedo después resucitarme. Y Pedro dice, no vas a morir. Jesús quiere lavar los pies de los discípulos y Pedro dice, no me vas a lavar. Pedro es el que pone el no delante de Jesús en varias ocasiones, muy atrevido que es. Pedro se cree muy fuerte y es el primero para defender a Jesús en el jardín cuando viene la guardia a buscarlo. Pedro tiene una espada y ataca a las guardias, cortando la oreja de uno de ellos, y Jesús tiene que detener sus impulsos otra vez. Y después de eso, Jesús sigue, junto con Juan, sigue Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, cuando Jesús está puesto a juicio delante de los oficiales religiosos. Se arriesga otra vez por Jesús. Pedro es ejemplo de mucha fuerza. Ejemplo de un hombre, un discípulo que desea darse, que se cree fuerte, importante, capaz. Pero a Pedro le faltaba una cosa, un poco de humildad.
Y la historia que tenemos delante de nosotros hoy habla de cómo Pedro tuvo que fallar, caerse, negar a su Señor para poder descubrir cómo dirigir y ser líder en su comunidad. Solo cayendo pudo entender el valor del perdón. Nosotros, en nuestro desarrollo normal, humano, tenemos un periodo, la primera parte de nuestras vidas, en que nosotros creamos lo que los psicólogos llaman el ego, el yo, el quién soy yo, el mí. El mí que es padre o madre, maestro, carpintero, albañil, el oficio que desarrollamos, cristiano, todo lo que definimos como nuestra identidad, todos los aspectos de nuestra identidad, se van desarrollando durante la primera parte de nuestra vida y nos identificamos con estas cosas. Entonces, si algo nos pasa, si me creo un carpintero y descubro que no puedo conseguir un trabajo porque no hago buena carpintería, entonces afecta, tambalea mi identidad, porque ya si soy carpintero y nadie me quiere como carpintero, entonces ¿qué clase de carpintero puedo ser? Si yo me preparo para el ministerio y invierto 3 años en el seminario y después ninguna iglesia me quiere llamar para ser su pastor, ¿qué clase de pastor soy? Es una crisis de identidad, ¿verdad? Una crisis se desarrolla. Nosotros tenemos naturalmente la necesidad de crear una identidad que nos diferencia de las otras personas. Yo soy Roberto y no soy Carolina, o Carolina, como las dos están ahí. Yo soy Roberto, no soy Luis. Mi identidad define quién soy. Pero a veces el ego que se desarrolla llega a ser o quiere ser el jefe de nuestro todo. Quiere ser lo que conduce y determina el futuro y todos los pasos de nuestra vida. Y si permitimos al ego tomar el trono de nuestra vida, entonces solo dura unos momentos hasta que el ego caiga. Porque el ego no es Dios, pero a veces quiere ser y actuar como Dios. Mi experiencia es que las fallas, los errores, las caídas de nuestra vida son herramientas que Dios utiliza para desubicar el ego del trono de la vida, para permitir que Dios suba al trono de nuestra vida, para dar la dirección que necesitamos, para orientar y ubicarnos bien en el mundo. ¿Qué clase de caídas experimentamos? Hay caídas morales, errores en nuestro juicio, maneras en que violamos a nuestra propia ética, y cuando traspasamos nuestro código moral, entonces alguien nos agarra y dice, mira, eres hipócrita. Y descubrimos que es verdad, actuamos en una forma de hipocrítica. Tenemos fallas y errores relacionales. Tengo un amigo que está ahora iniciando divorcio por la 3ª vez. No ha podido descubrir cómo mantener una relación matrimonial eficaz. Tienen 3 fallas y siente profundamente el dolor de no poder cumplir en este área humana. Tenemos fallas educacionales. Mi hermano Esteban
entró a la universidad anticipando ser un veterinario. Pero durante su segundo semestre, toda la vida y el libertinaje de la experiencia de la universidad le atrajo de tal forma que cayó completamente y cuando sus calificaciones bajaron, perdió toda su posibilidad de ser veterinario. Y le duró 7 años buscando, tratando una cosa y otra cosa, hasta que descubrió un camino que le correspondió: finanzas y negocios. Y ahora es vicepresidente de un banco. Pero era una falla, un error en su juicio, un desastre educacional que Dios pudo usar para reorientar y ubicar su vida. A veces fallamos como padres y madres. Nuestros hijos, aunque quisimos hacer todo lo mejor, nuestros hijos salen chuecos. Y sentimos como que hemos fallado, como no hicimos bien nuestra tarea de madre o de padre. Hay varias cosas que pueden suceder en nuestras vidas que provocan errores, fallas. Y cómo respondemos a estos momentos determinará si la falla logra reorientar nuestra vida espiritual en una forma positiva y eficaz, o si nomás llega a ser una falla que nos destruye. Por ejemplo, hay 2 tendencias que yo encuentro en mí mismo y que he visto en otros también cuando tenemos un error grave que pasa en nuestra vida. Una tendencia es la tendencia de negar cuán importante es el error. Es decir, nos justificamos o acusamos otros, culpamos otros por el problema, en lugar de ser yo quien hizo el error. Yo quiero culpar a otra persona y decir: no, eso no era mi problema, era que fulano hizo esto y esto, fulano me dijo tal, y no es mi culpa. Entonces, una tendencia cuando hay un error, una falla, es tratar de evitarlo o pretender que yo no soy responsable, evitar la responsabilidad. El problema con esto es que nunca aprendemos lo que la falla y el error puede enseñarnos de nosotros mismos. En lugar de aprender, evitamos la lección. Y yo les garantizo que si continuamos evitando responsabilidad para los errores, vamos a seguir haciendo el mismo error hasta que por fin aprendamos lo que debemos aprender. Pero la segunda opción que muchas veces encuentro en mí mismo o en otros es que aceptamos toda la responsabilidad y nos culpamos en una forma demasiado fuerte. Contemplamos que no hay nada bien en mí. Yo soy terrible. Yo soy inepto. Yo soy incapaz. Mi vida no tiene valor. Yo soy una persona que no tiene capacidad. Soy un desastre. Es el otro lado de la misma moneda. Uno es evitar responsabilidad y la otra es tomar toda la responsabilidad cuando no es mío. Cuando un matrimonio fracasa, es muy importante que ambas personas lleguen a descubrir lo que es su papel en lo que fracturó. Si en el trabajo hay algún error que pasa, algún proyecto que no llega a cumplirse, es importante que todo el mundo toma su responsabilidad por la pieza suya que no cumplió bien.
y que no caiga la responsabilidad solamente en una persona, porque nunca es así. Es importante buscar cuando hay fallas y errores en nuestras vidas un camino un poco más moderado, que no evite la culpa y la responsabilidad, pero tampoco acepta toda la responsabilidad, sino procura entenderse en una forma moderada, admitiendo lo que es nuestro, pero no admitiendo lo que no es nuestro. Volvemos a Pedro, porque ninguna de estas dos opciones permiten la posibilidad de que Dios penetre y entre para darnos perdón y darnos un nuevo comienzo. Ser víctima, culpando a todos los demás, crea una pared que hace imposible que Dios penetre para renovarnos. Pero también tomar toda la culpa y creer que yo soy horrible, que soy un desastre, que no hay nada que puede hacer de mi vida algo mejor, también es una pared que no permite penetrar la gracia de Dios capaz de renovarnos y hacernos mejor. Pedro nos demuestra un camino que nos abre a las enseñanzas que una falla, un error puede ofrecer. Un error nos ofrece la oportunidad de aprender humildad. Humildad, una estimación de nuestra persona correcta, no demasiado alta ni demasiado bajo. Humildad es una de las enseñanzas de los errores. También compasión es una de las enseñanzas de los errores. Si yo reconozco que he cometido errores, entonces puedo mirar a otros con compasión que también hacen errores, a veces que me afectan a mí. Humildad, compasión, honestidad también es algo que pueden hacer en uno a base de un error y un fracaso en su vida. Pedro experimenta estas cosas, pero tenemos que leer un poco más en el Evangelio de Juan para descubrirlo. Juan en su Evangelio habla de Pedro y como Pedro y Juan siguieron a Jesús hasta el lugar de juicio y 3 personas preguntan a Pedro si es un discípulo de Jesús. Y 3 veces Pedro niega que es un seguidor de Jesús. Y después del tercero canta el gallo. Por eso tengo el gallo aquí hoy, para reflejar la experiencia de Pedro y su negación. Y Pedro, de acuerdo a Lucas, comienza a llorar y corre completamente quebrado como hombre. Él que había sido el primero para hacerse voluntario, el primero para declarar a Jesús como Cristo, el primero para decir, no, Señor, no me vas a lavar. El primero para negarlo, para no pararse en el momento de juicio. Juan es el único evangelista que nos cuenta otra historia. Después de la resurrección, después de la crucifixión, después de la resurrección, Jesús viene a visitar a sus compañeros en la playa. Están pescando. Y Jesús los recibe cuando vuelven del mar y habla con Pedro uno a uno. Y le pregunta, Pedro, y puedo mirarlo, seguramente Pedro con su cabeza caída, imaginando, recordando cómo negó a su Señor, con la
la vergüenza de haberlo negado no solamente una vez, sino 3 veces. Y Jesús le acerca y dice: Pedro, ¿me amas? Y es interesante porque el diálogo en el griego revela algo que nuestro idioma inglés y español, nuestros idiomas no ofrecen, porque en griego hay 3 palabras distintas para hablar del amor. El amor agape es el amor sacrificial, el amor que está dispuesto a darse para el otro. El segundo forma de amor es amor fileo, el amor de los hermanos, el amor familiar. Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas en una forma sacrificial? Y Pedro no puede decir sí, porque recuerda que él había negado a su Señor para salvarse a sí mismo. Entonces responde y dice: sí, Señor, te amo como hermano. Y Jesús le pregunta una segunda vez: Pedro, ¿me amas en una forma sacrificial? Señor, te amo como hermano. Y la última vez: Pedro, ¿me amarás como hermano? Sí, Señor, te amo como un hermano. Antes de negar a Jesús, indudablemente Pedro hubiera dicho: aquí estoy, yo me sacrifico para ti. Pero después de caerse, su autoestimación bajó a un punto un poco más humilde, un poco más honesto, un poco más compasivo por los demás. Jesús reafirma su amor para Pedro 3 veces, 1 para cada negación. Y después Jesús dice: entonces, alimenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y Jesús le entrega a Pedro el trabajo de ser el pastor de la iglesia. Los errores en nuestras vidas, Dios nos da para forjar de nosotros personas humildes, personas compasivas, personas capaces de identificarnos con otros que también cometen errores. Los errores son una gracia, no una desgracia. Mientras no permitimos evitar la responsabilidad, ni permitimos caernos en el sentido que somos nada porque hemos fallado, sino si podemos, como Pedro, tomar el camino céntrico, el camino moderado, reconocer cómo hemos fallado, admitirlo, pero permitir que la gracia de Dios venga a restaurarnos. Entonces podemos ser útiles para su ministerio y su trabajo. El paso del gallo, el paso paradójico, es el paso que nos permite ser restaurados en el camino cuando fallamos. Hay que caer, hay que fallar para poder entender y comprender y experimentar el valor del perdón y la gracia que Dios nos ofrece para poder seguir caminando. Oremos. Señor, ayúdanos como pueblo tuyo que toma a Pedro como nuestro ejemplo en el discipulado. Ayúdanos a descubrir cómo admitir nuestra responsabilidad cuando hemos fallado, para poder entonces conocer la gracia del perdón y vivir
en esta gracia, con humildad y compasión para los demás. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén.